Hoy nos vamos al campo, no al campo, al supermercado, ¿no? Vamos al campo, vamos a tener una experiencia campestre. Aquí la mayoría son de origen campesino, ¿o no? Levanten la mano los que tienen origen campesino aquí. Vemos mucho, ¿eh? Otros son ya de la urbe, ¿no? De la metrópoli. Pero bueno, de todas maneras, de la metrópoli, de la urbe, del municipio, de la aldea, de donde tú vengas, quiero que en esta mañana se identifique conmigo, pero primeramente se identifique con la palabra. Porque yo crecí en un pueblo pequeño y los primeros 6 años la mayor satisfacción era levantarnos de la cama e ir y tirarnos pasa un río como de 150 metros de ancho ahí en el pueblo donde yo nací, y era a nadar. A los 6 años ya nadaba. Tremendo, era tremendo. Y salíamos corriendo todas las mañanas, íbamos y en la madrugada también tenía cerca un lugar, una finca, un ingenio azucarero donde mi padre trabajó toda la vida. Y nos levantamos a las 5 de la mañana y ordeñábamos las vacas, llevábamos la leche para casa, y por donde íbamos teníamos frutales en todo así, los cogíamos, los mangos, las guayabas, todo así. Si tú creciste en el campo, cerca del campo, o con ese tipo de ambiente, es maravilloso, mis amados. Uno va por la ciudad y no encuentra ni árboles en que pasar un poquito de sol. Puro cemento, selva de cemento, le llaman algún cantante por ahí. Entonces hoy vamos a aprender un poco acerca de la siembra. Muchos sermones se han escuchado acerca de la parábola del sembrador, pero quiero hablar acerca de ello pretendiendo que tú te identifiques en tu manera, en tu forma, en tu manera de pensar, en tu personalidad, con lo que significa sembrar, con lo que significa cosechar, con lo que significa preparar un terreno para la siembra. Y todo aquello nos va a ayudar a comprender un mensaje espiritual que Dios tiene para nuestras vidas. Aprendemos de la siembra. No se siembra algo si no hay una buena semilla. No se siembra antes si no hay un terreno adecuado para sembrar. Eso lo aprendí yo estando muy pequeño. Porque me subía siempre con mi padre en esos tractores grandes, John Deere, Case, Caterpillar, todas esas marcas. Me subía con él muy pequeño, de 10, 12 años, y estaba en la preparación de los suelos. Y aprendí muchísimo acerca del suelo, de drenaje del suelo, de humedad de los suelos, de la fertilidad de los suelos, de todo, y hasta que sembramos y salía el fruto. Eran campos que cosechábamos arroz, cosechábamos algodón y caña de azúcar también. Entonces, alguna experiencia tengo del campo. Y me moví en medio de los animales y las bestias del campo, pero más terribles son las bestias de la ciudad. Sí, se enfrenta uno a unas bestias diferentes. Cuando fui a la ciudad dije, wow, qué diferencia. ¿Qué diferencia a veces hay? Porque somos los animales más peligrosos de la creación. Parece mentira, pero así es. Entonces quiero que hoy te identifiques conmigo, al menos entre en el tema acerca de la siembra. Acerca de la parábola del sembrador. Porque sé que has escuchado muchísimos sermones acerca de ello. Pero Dios quiere hoy enseñarnos que es necesario tener una semilla, que es necesario que haya un sembrador y que también es muy necesario que haya un lugar para la siembra. Si tú eres un buen sembrador y no encuentras lugar para la siembra y tampoco tienes semilla, de nada sirve. O si tú eres un sembrador y tienes muchísima semilla, pero la guardas, la escondes y la conservas y no la riegas, tampoco sirve. Y parece ser que ahora, en este tiempo, nosotros, los hijos de Dios, nos hemos vuelto un poco egoístas y le conocemos a Él y tenemos una experiencia personal con Él. Nacemos de nuevo por la Escritura y por la Palabra y por el Espíritu de Dios, pero no nos atrevemos a ejecutar el plan inicial y fundamental que Jesús dejó para nuestras vidas, que es ir y predicar el Evangelio a toda la criatura. Amén. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere, ¿será qué? Condenado. Escúchalo. No lo escucho. No le he escuchado. Condenado. ¿Y qué es condenado? Eso es vida eterna en el infierno, mis amados. Condenación eterna donde el gusano ni el fuego se acaban.
Y estoy hablando de textos bíblicos. A mí no me gusta maquillar la escritura para que tú te sientas bien. Me gusta mencionar la escritura como está para que me haga provecho a mí. Y posiblemente te sonrojas un rato, pero después el Espíritu de Dios hablará a tu corazón y cambiará tu vida. Porque estamos en un tiempo peligroso, donde se amontonan maestros conforme a su propia concupiscencia y suavizan la escritura y la cambian de contexto y no dicen lo que ella quiere decir. Y han distorsionado el fundamento principal y el objetivo principal del Evangelio, que es la salvación de las almas. Amén. Ahora el Evangelio posiblemente le han dado una dirección más material que espiritual. Pensamos que conocer a Cristo es ya tener en la mano la llave del éxito. 7 pasos para ser rico, 7 pasos para ser próspero, 10 pasos para encontrar la mujer de su vida. Cantidad de cosas que no son el fundamento, el eje central de la Escritura. Porque Jesús vino no para que nosotros fuéramos ricos materialmente, vino para que nosotros fuéramos salvos de esta perversa generación. Y Él pagó el precio de nuestro pecado. Allí en el Edén, Él subió a la cruz y murió y resucitó al tercer día para que tú y yo fuéramos aceptos en el amado. Entonces veamos lo que sucede cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. En los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, se presenta la parábola. Me gustó más para el sermón de hoy la de Mateo, porque él hace un enfoque entre direcciones. Él habla acerca de la parábola del sembrador, hablando al pueblo de Israel, hablando a los gentiles de ese tiempo y hablando a la generación para estos días, para que nosotros apliquemos esa parábola a nuestras vidas también. Vaya al Evangelio de Mateo, si trajo su Biblia o abra su móvil última generación. Me da risa. El iPhone, si lo tienes allí, lo que sea, ¿no? Lo último. Es que siempre yo tengo el último. Si no tienes el último, no importa. El de hace 10 años, sin problema. Evangelio de Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos que tiene este evangelio respecto a la parábola y respecto a la interpretación que Jesús hace de la parábola. Y nos ceñiremos a esas palabras que la Biblia nos expone. Y caminaremos en ella y la aplicaremos a nuestra vida durante el trayecto que tenemos hasta las... Es temprano, ¿no? Hasta las 2 menos 10. Hoy me dieron bastante tiempo, pastor, gracias. Qué bendición. Sí, déjame. Es que esta luz me encandila. Eso. Evangelio de Mateo. Mateo, por excelencia, habla al pueblo de Israel, al pueblo judío de ese tiempo. Y dice la escritura allí, en el capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 o cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese texto pequeño y corto tiene que ver muchísimo en la aplicación de esta parábola. Tiene que ver con tu actitud frente a la palabra de Dios.
tiene que ver con la actitud frente a lo que el Espíritu Santo nos habla cada día. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Esa parte de la escritura que menciona Mateo allí tiene que ver con el pueblo de Israel estrictamente. Pero viene lo más interesante, que es la explicación que hace Jesús respecto a la parábola del sembrador. Posiblemente todos sabemos hasta de memoria la parábola del sembrador. La escuchamos en la enseñanza en la escuela dominical. Hasta hicieron dramas de la parábola del sembrador. Pero resulta que a veces nosotros no tenemos la mejor audición ni la mejor visión para las cosas espirituales. Y pasan desapercibidos muchos detalles que Dios tiene para con nuestras vidas respecto a nuestra madurez espiritual. ¿Por qué Mateo habló acerca de los judíos? Porque los judíos, ellos siempre estaban esperando un Mesías. Ellos guardaban la escritura en sus corazones, la colocaban aún en los dinteles de las puertas, y colocaban siempre versículos bíblicos en todo lugar. Pero se cumplió la escritura, se cumplió la profecía, y ellos no entendieron, ellos no vieron, ellos no oyeron, y no subió a su corazón ningún tipo de interpretación respecto a la profecía. Y vino Jesús, y ellos no lo entendieron, y ellos no lo recibieron. La Biblia dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Por eso al final aquí dice: pero bienaventurados vuestros ojos. Está hablando Jesús con sus discípulos. Unos eran judíos, otros no. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, quiero que esté atento, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es lo que dice la Biblia respecto a la parábola del sembrador. Y es la explicación que Jesús hace de esa parábola. Observemos ahora e intentemos comer de esa palabra. Amén.
Porque ¿qué dice la Biblia? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Usted estará pensando ahí, hermano Ramón, pero es de la boca de Dios. Pero tú no eres Dios. Pero escuche bien el manejo que hay espiritual al respecto. Esta es la palabra que nos ha sido dejada. Es la palabra que no vuelve vacía. Es la palabra que dice la misma Biblia que es viva y es eficaz. Y la misma Biblia dice que Jesús es el verbo y el verbo es la palabra. Y el verbo era ¿qué? Con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, ¿cómo se creó el cielo y la tierra? Si no fue a través de ¿qué? De la palabra. Y esta palabra que tú tienes por la palabra y en la palabra, y esta palabra que nosotros tenemos hoy, sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. En el sermón anterior yo le decía que la escritura nunca es pasajera ni del pasado, ella siempre está actualizada. Y las palabras de Jesús siempre son actuales. Y algo más interesante, importante todavía y fundamental es que tú eres el resultado de la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo no recibimos dirección, tú y yo no recibimos bendición, ni sanidad, ni salvación, sino es a través de la palabra. Es la palabra la que ha hecho y ha producido en cada uno de nosotros esta nueva naturaleza. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, a un hombre judío de la sinagoga, era principal, estudioso de la Escritura, que le era necesario nacer de nuevo. Y él era un principal de la sinagoga, era un estudioso, y le dice: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Acaso tengo que volver de nuevo y entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Era un estudioso, era un erudito de la Escritura, pero sus ojos estaban cerrados y sus oídos también. No había entendido el mensaje de la Escritura a través del profeta Isaías. Y mi preocupación siempre es que nosotros, la iglesia del Señor, en este tiempo, estemos atravesando casi las mismas situaciones del pueblo de Israel. Jesús anunció que Él venía por primera vez y vino. Amén. Vino. Y vino a los suyos. Sí, los suyos no le recibieron, pero ellos esperaban a un Jesús circunstancial, a un Jesús que les resolviera su situación política y económica de su tiempo. ¿Me está oyendo? Situación política y económica de su tiempo. Eran muchos los impuestos, era mucha el yugo que había el Imperio Romano sobre ellos, y ellos esperaban un Jesús con una espada en la mano, un valiente que se fuera de manera física y destruyera el Imperio Romano. Pero no sucedió así. Jesús vino únicamente a morir en la cruz y a pagar el precio por la salvación de toda la humanidad, pero ellos no lo entendieron. Y aún mucho pueblo de Israel hoy en día siguen ciegos ante esa verdad y sordos ante ello, y están esperando a Jesús que venga por primera vez, mis amados. ¿Y por qué digo que nosotros podemos llegar a incurrir en el mismo error de ellos? Tú y yo hemos nacido de nuevo, si es que es nacido de nuevo. Y si tu prioridad hoy en día es tu problema político y tu problema económico y financiero, más que la salvación, vendrá Jesús por segunda vez y tú y yo nos quedaremos aquí. ¿Me está escuchando?
Si tu fundamento y si tu prioridad no es tu salvación y tu vida eterna, hay algo que hay que mejorar. Y la semilla que fue plantada en tu corazón necesita algún tratamiento más. Porque estamos escuchando y somos bombardeados todos los días con palabras que suavizan el pecado, con palabras que nos ofrecen muchísimas cosas materiales aquí en la tierra, mucha comodidad y mucho, pero cero salvación, cero santidad, cero obediencia que nos llevan al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y no estoy hablando de cosas que yo estoy inventando, son fundamentos bíblicos para tener derecho a irnos de aquí en el momento en que suene la trompeta. Porque sonará la trompeta, mis amados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ustedes, yo, los que estamos aquí, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados juntamente con Él a las nubes. ¡Aleluya! Amén. Si eso a ti no te impacta el corazón, tienes que consultarlo. Porque estamos esperando su segunda venida. Porque el reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni vestido, mis amados. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero no queremos oír esos sermones. Queremos oír que Dios... Permítame usar, Pablo, un ejemplo con tu nombre, ¿vale? Chamo, hermano venezolano. Queremos oír, mira, Pablo, Dios me dice hoy que tú tendrás un buen piso, un chalet, vendrán 2 furgonetas, último modelo, y que tendrás ingresos los mejores de toda tu vida. Y claro, Pablo confía en el Señor y él cree que eso es lo que necesita. Pero ¿es eso lo que Dios quiere para nosotros antes que la salvación? No, mis amados. Esas cosas que yo le dije a Pablo, eso dice Jesús y dice la Biblia que son añadidura. Añadidura, escúcheme bien. Tu vestido, tu techo, tu comida, tu familia, tu esposo, tus hijas, tus hijos. Eso es parte de la bondad de Dios. Es el complemento, es la añadidura que Dios tiene para ti cuando tú y yo somos fieles a la palabra y caminamos en obediencia con Él. Es sencillo, mis amados. No necesita una operación matemática de alto cálculo. Es sencillo. Obedezcamos. Seamos fieles a Él. Y Él hará por nosotros. Dice que una parte cayó junto al camino. Y fue... ¿Qué pasa cuando la semilla cae junto al camino? Ahí hay una... Él está narrando, Mateo está narrando de la manera antigua como se sembraba. Porque antiguamente se ponían un saco aquí, un zurrón como llaman, ¿no? Y llevaban la semilla o atrás en la parte más práctica. Yo nunca sembré así. Yo ya me subía a un tractor y le colocaba la semilla en unos tarritos y trazaba la línea y me iba sembrando. Pero en ese tiempo se mandaba aquí, se tiraba la semilla al boleo, se llama, ¿no? Siembra al boleo. Algunos se siembra todavía el arroz, se siembra al boleo, o en la máquina allí y siembra al boleo. Pero dice aquí que alguna semilla cayó junto al camino. Y quiero que tengan en cuenta este aspecto, este detalle en esas 4 situaciones de la siembra. Hay un término que se maneja en todos y es que dice el que oye. Siempre en cada momento de la siembra hay algo que tiene que ver con el oído, que tiene que ver con el oír. Por eso Jesús les dijo, el que tenga oídos, ¿para qué? Para oír, oiga. Y ahí está haciendo énfasis el Señor en el oído espiritual. Porque hay oído espiritual y hay oído natural. Yo no sé si usted lo entiende. Pero hay momentos en que tú lees la Escritura y la Biblia te habla y te habla a tu corazón y te habla a tu oído y tú escuchas lo que la palabra de Dios te está diciendo y te exhorta. Te habla la palabra.
Dice que cayó junto al camino y fue pisoteada y comida por las aves. Cuando pisotean algo, tiene que ver con la incredulidad y la indiferencia. Esa semilla que cayó al camino, si la manejamos de manera material, sabemos que la gente pasa por ahí y esa semilla no producirá nada. Sencillamente va a servir de alimento ¿a qué? A las aves del cielo. Entonces fue una semilla que se perdió. En cierta forma se perdió. Cada lugar donde la semilla cayó es una manera de interpretar algunos tipos de personas. Porque nosotros somos el terreno. Amén. La Biblia dice que la semilla es la ¿qué? La palabra. El terreno somos nosotros. Amén. Donde se siembra esa semilla. Estamos hablando espiritualmente, pero hacemos la aplicación, tomamos lo material y lo aplicamos a lo espiritual. Fue pisoteada y comida por las aves. Y dice la parte siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? ¿Qué dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 13, versículo 18, 19? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo, ¿y lo qué? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mire, fue sembrada en su corazón. Está hablando de que cae en el camino, pero de todas maneras a nivel espiritual fue sembrada en el corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino, dice la Biblia. Y dice Jesús, porque son palabras de Jesús. Entonces allí no hubo ningún tipo de resultado. El sembrador sembró, no calculó posiblemente la dirección ni la fuerza y tiraba, pero algunas semillas cayeron allí en el camino. Y ese es el resultado. Pero lo interesante del pasaje es cuando Jesús dice que cuando alguno oye la palabra del reino, escúcheme bien, la palabra del reino, la palabra de Dios, y no que la entiende, mis amados. Y cuando yo no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra, puedo estar atravesando dos situaciones en mi vida. O no he nacido de nuevo, o no he creído en la palabra. Porque es necesario creer. Amén. Porque la Biblia dice que es necesario creer. Si tú no crees, no hay nada en tu vida. Por más que tú escuches sermones, visites todas las páginas y todo, lea libros acerca de la salvación, pero si tú no crees, tu vida no es transformada. La semilla se hace infructuosa. Es como si hubiera caído al camino y la pisotean. Hay incredulidad y hay indiferencia, porque hay muchas personas que le es indiferente la palabra. Cuando tú llegas a alguien en la calle y siembras esa semilla y hablas con esa persona, algunos dicen de manera muy déspota: déjame en paz, que eso no tengo nada que ver con religión, ¿sí? Por favor, respétame. Una vez salimos a evangelizar, creo que Bruna estaba allí, un domingo, un día que hicimos de evangelismo. Y ahí en el parque de San Miguel, ahí en esa plaza, llegué yo ahí a un señor que estaba, la mayoría está poblado por gente mayor, ¿no? Que están allí, los pensionados y todo, con sus esposas. Y me senté allí con una persona mayor. Yo he tenido siempre esa osadía, ¿no? Yo he sido más bien un poquito osado, atrevido, ¿no? Y me senté. No me da temor hablar de Jesús. Lo hago con respeto y lo hago bajo la perspectiva del Espíritu. No me voy en la carne a discipular o a evangelizar en la calle. Me senté y le dije: ¿qué tal, campeón? ¿Cómo estás? Bien. Pues mira, ¿te conozco? Y yo, no me conoces, pero ahora mismo me vas a conocer. Mi nombre es JR, José Ramón, como todos los españoles. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Ok, Juan. Y él vio que yo llevaba tratados, pero no alcanzó a leer lo que llevaba allí. Y comencé a hablar de la vida normal, secular. Pero cuando llegué al punto que le toqué allí, que le pulsé ahí en su corazón y mencioné el nombre de Jesús, casi pegó un salto de la silla de ese banco del parque y se hizo a un lado y me dice: por favor, respétame, me dijo.
Yo no lo estaba ofendiendo, pero escuchen bien, en el mundo espiritual, eso es lo que sucede, mis amados. Él colocó una barrera. Él estaba lleno de indiferencia e incredulidad. Por esa razón esa semilla cae en el camino y él la pisotea porque no la entiende. ¿Está comprendiendo? Amén. ¿Y qué tuve que hacer yo? No pasa nada, don Juan. Me dejó la mano estirada. Le iba a decir Dios te bendiga, ya nos volveremos a ver, y ni se quiso despedir. Sucede, ¿eh? Sucede a menudo. Pero sigue diciendo la escritura que otra cayó sobre las piedras. Y Jesús le da la explicación. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que ¿qué? Oye la palabra, en versículo 20. Y al momento la recibe ¿con qué? Aleluya, oh gloria, sí, con gozo, ¿no? Impacta su corazón porque le parece un buen mensaje, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Es el segundo que oye la palabra. La oye la palabra, y al momento dice que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, ¿qué pasa? O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aflicción y persecución por causa de la palabra. Todos vivimos dentro de una sociedad y nos movemos en medio de ellos. Amén. Escuchamos de todo en el día a día, en nuestros trabajos, en las universidades, en los colegios, en las empresas. Escuchamos de todo. Y cuando tú te identificas en lo que crees y por lo que caminas, inmediatamente comienza a haber cierta rechazo, ¿no? No sé si me pasa únicamente a mí. A ustedes no les pasa, ¿no? Sí, ¿no? Sí la rechazan cuando hablas a veces. Bien. Entonces te entra ¿qué? Aflicción. Y esa aflicción, posiblemente cuando usted sigue e insiste en la palabra, se convierta en persecución, porque ya tú dejas de ser seleccionado para participar en las cosas de todos ellos. Entonces, en cierta manera, eres perseguido o perseguida por causa de ¿qué? De la palabra. ¿Alguna vez te ha pasado eso, Miriam? ¿En el colegio? Sí, te han hecho a un lado, ¿no? Te han dicho, tú estás mal de la cabeza. Algo parecido, ¿no? Y a veces creen que somos bajos de intelecto y de coeficiente porque creemos en Jesús. Eso es lo que el enemigo piensa. Esos evangélicos todos, no, pobrecito, no, es que son nada. Pero están muy equivocados, mis amados. Muy equivocados. Escúcheme bien, por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo era un hombre importante en su época. Era un hombre de la alta, era de jerarquía, era parte de los fariseos. Pero a él no le importó y estimó por basura todas aquellas cosas que tenía y aquella sociedad en que se movía. Lo estimó como por basura. ¿Por causa de quién? De Jesús de Nazaret. De Jesús, mis amados. Él no se escondió. Él no se colocó un traje para pasar desapercibido. A veces nosotros nos ponemos trajes. Cuando nos movemos en el mundo nos ponemos algún traje. Hey, tú eres como extraña, ¿sí? Eres rara, ¿no? No, rara, es que vistes diferente, es que tienes unas palabras diferentes, no eres como nosotros. No, sí, yo soy como así, sí. Y comenzamos a intentar no parecerles mal a ellos. Y nos equivocamos, mis amados. Pero es que no vistes
como vestimos nosotros. Esa falda suya es diferente, es más larga. Ese vestido y pequeñas cosas, ¿no? Y a la semana siguiente tú ya vas vestida como visten ellas porque ya les dio como un poquito de vergüenza, ¿no? Sí, de vergüenza. Por no parecerse a ellas, se sintió mal. Aunque la comida, el vestido y la bebida no tienen nada que ver con eso, pero hay algo en nuestro interior que nos identifica. Amén. Nos identifica. Y lo hacemos por naturaleza ya, de manera normal. No nos proponemos colocarnos un uniforme de creyentes. Seríamos hipócritas si viniéramos a la iglesia con un vestido aquí de redimidos y después en la calle andamos con un vestido diferente. ¿No te parece que eso es hipocresía? Claro que sí. O soy o no soy. Amén. O llevo mis pantalones bien largos y manga ancha y todo. Me pongo mi piercing y todo para parecerme a ellos, porque es que me quiero parecer a ellos. Qué onda, güey. Sí. No, yo soy así, Jesús me hizo así. Y he conocido la palabra. Entonces dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tropieza, mis amados. Tropezamos cuando no tenemos fundamento de la Escritura. Oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz, son temporales y en el tiempo de prueba se apartan. Escúchenme bien, los cultos de los martes es una bendición venir a orar y somos edificados y somos libres por la palabra y por la oración. Los días viernes hay un estudio maravilloso y poderoso de las Escrituras. ¿Cuántos están viniendo, Esther? ¿10, 15? No sabes, no calculas, ¿no? Bueno, por aquí se llenan las dos filas, ¿no? Entonces yo digo, pues todos están trabajando el día viernes a las 8, donde hay enseñanza de la palabra, donde la palabra fluye poderosamente a través de mi hermana Esther y enseña todos los principios del reino y enseña acerca de la doctrina y no venimos. Entonces yo digo, algo está pasando. Y hay países donde tienen reuniones todos los días y nosotros tenemos 3 reuniones en la semana y la única reunión donde se llena es el día domingo. Procura, si tienes tiempo, por favor, ven el día martes a orar. Invito a los ujieres, invito a las maestras de escuela dominical a que estén aquí en primera fila en el tiempo de la enseñanza. En el tiempo de la enseñanza de la palabra. Invito a los músicos a que estén aquí también en el tiempo de la enseñanza. Que ministren también, que reciban también. Porque no solo tenemos un momento en la semana para participar. Tenemos que recibir también. Y si en casa no comemos, no nos alimentamos, resulta que no tenemos nada que dar. Porque lo que recibimos, de eso damos. Y son de corta duración. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese fue el que cayó sobre espinos. Cuando cae sobre espinos, viene ahora a mi memoria un terreno bien preparado, bien abonado, con niveles freáticos diferentes. Cuando hablo de niveles freáticos, hablo de la cantidad de agua que hay en el subsuelo. En unos es más alto, en otros es más bajo. Y la mayoría de los terrenos no son todos de una misma configuración. Algunos tienen algunos pedregales en medio del mismo terreno, ¿sí? Alguno es más arenoso, otro es más franco-arcilloso, pero dentro del mismo terreno hay diferentes tipos de suelo. Entonces, cuando uno siembra allí, yo tenía esa costumbre, cuando sembraba, observaba a los 3 meses que en los lugares donde era pedregoso, que habían piedras, la caña se quedaba más pequeña, más enana, y era amarilla y verde. Pero donde había un nivel freático suficiente y alto, había un color verde intenso y sabía que estaba en buen estado de salud la caña. Lo mismo pasa con la vida espiritual, mis amados. Si la semilla en la cual fue lanzada y cayó, y tú no haces nada, tú no trabajas en tu vida espiritual,
terminas volviéndote amarillo, pálido, posiblemente hasta raquítico. Y le dicen, hermano, dame un versículo bíblico tu preferido. Y se queda pensando 10, 15 minutos, preferido al versículo bíblico. Jesús oró, sí, o Jesús lloró. Sí. Y a veces ni existe ese versículo, ¿no? Entonces veo que no hay alimento. No nos alimentamos, y cuando no nos alimentamos, nos debilitamos. Físicamente, cuando no comemos bien, se nota en nuestro rostro. Mira, hermano, cómo se ve ahí bien fuerte y todo. En su rostro hay un color, ¿sí?, sonrosado, porque se alimenta bien. Y espiritualmente es lo mismo, mis amados. Si tú te alimentas, se nota. Se nota en tu rostro, se nota en tu caminar, se nota en tu estar diario. Uno dice, uy, esa hermana ora en la casa, lee la Biblia en la casa, tiene devocionales. Claro que se nota, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, mis amados. Amén. Y terminamos aquí, sobre espinos. Los espinos son maleza. Ellos oyen también la palabra, pero se van al final. ¿Por qué? Porque son ahogados por los afanes. ¿Cuántos hay afanosos aquí? Aquí no hay afanosos, ¿no? Aquí, wow, cordura, sí, tranquilo, paz, gozo, benignidad, templanza, sí. Aquí no hay nadie que le dé al claxon mientras está atravesando la Constitución, ¿no? No pita ni nada, ¿no? Los afanes, dice, son ahogados en los afanes y en las riquezas. Bueno, aquí a lo mejor riquezas materiales no hay muchas. O a lo mejor están escondidas, qué sé yo, están escondidas aquí. Sí. Pero somos ahogados por la situación, por las características del mundo, mis amados. Una de las mayores enfermedades que ahora mismo se ve en la gente es el estrés. Y se enferman de estrés. Y van al médico y les dan de baja 15, 20 días y se quedan en una habitación oscura mirando para el techo. Estrés. No tienen salida. Sí, mis amados, usted se ríe, pero he visto mucha gente así. Los placeres de la vida. Tú y yo sabemos qué son los placeres de la vida, ¿no? Sí, ¿no? A veces tenemos como la costumbre, ¿no? La tendencia de cuando hablamos de placeres de la vida, enseguida los encerramos dentro del cuadro pecaminoso. Pero comer bien es un placer. Dormir bien es un placer. Acostarse a las 10 de la noche es un placer para levantarse a las 6 de la mañana. Claro que sí. Lo que no es un placer es estar hasta las 4 de la mañana en la televisión o en el móvil chateando con Sudamérica. La hermana de la risa es que aquí todos somos suramericanos casi, ¿no? Sí. 6 horas menos. Sí. Entonces, todas estas cosas, mis amados, los placeres de la vida, dice que no llevan fruto. No llevan fruto. Entonces se hizo infructuosa también esa semilla del sembrador allí en ese corazón. Al final terminó yéndose por lo material y no valoró lo espiritual. Los placeres de la vida, la riqueza, la familia, la tendencia del mundo, las costumbres del mundo dieron más importancia a su corazón que la vida espiritual en Cristo Jesús. Y al final, ustedes ya lo conocen, la otra semilla dice que cayó en buena tierra. Y dice, el que fue sembrado, dice la Biblia, versículo, mas el que fue sembrado en buena tierra, versículo 23, este es el que ¿qué? Oye, ¿qué más? Entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero hay algo importante ahí, que en todas las semillas que cayeron en esos terrenos, dice que todos oyeron la palabra. Todos la oyeron. Algunos sintieron gozo, otros la oyeron y caminaron un tiempo con ella, pero la dejaron por causa de circunstancias ajenas a lo espiritual. Eran circunstancias materiales. Pero el último hombre, la última persona, el último terreno, dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Para oír y entender la palabra es necesario que tú y yo hayamos nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios es locura
¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pedro decía que las palabras de Pablo eran muy profundas y los indoctos e inconstantes la torcían para su propia perdición. Pero cuando tú has nacido de nuevo y lees la palabra llega a tu corazón, produce en tu corazón el cambio, la renovación, la santificación por el Espíritu y la palabra, y comienzas a dar fruto y te conviertes en un buen sembrador. Un buen sembrador es el que lleva una buena semilla. Y nada mejor que una semilla que vaya bien adornada de la palabra, que haya conocimiento de la palabra, que haya obediencia, que haya fe, que haya santidad en su vida para poder llevar la buena semilla. Pero si yo llevo una semilla en mal estado, no va a germinar, ni va a crecer, y menos dará fruto, mis amados. Si tú hablas del Evangelio y tiras la semilla así por tirarla, bueno, es que yo voy a una iglesia para los domingos y bueno, algunas cosas oigo de Jesús, pues bueno, tú mismo encárgate, busca algo de Jesús ahí en Facebook o en YouTube, no sé, ¿sí? Esa semilla no da fruto. Tienes que sentarte con esa persona, hablarle de Jesús conforme a la Escritura, amarla, entenderla y llevarla, conducirla, mis amados, a que conozca a Jesús, a que reciba la buena semilla de la palabra, amén, y que su corazón sea tocado de verdad por el Espíritu de Dios y por la palabra. Y esa persona o ese terreno, según la parábola del sembrador, va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Me conformo que dé fruto al 60, pero queremos que dé al 100, amén, al 100, a tope, como dicen los muchachos, a tope, muchachos, vamos por ellos, como dicen aquí la expresión, ¿no? A por ellos. Y estamos orando para que Gijón llegue a los pies de Jesús, pero que no llegue de cualquier manera, sino que llegue realmente arrepentido a los pies de Jesús. Y oramos, pero también tenemos que actuar para que esta ciudad y las demás ciudades de España, donde se mueven diferentes iglesias evangélicas, hagamos el trabajo, porque Dios tiene un propósito para este país. La buena tierra tiene que ver con un corazón bueno y recto, un corazón que retiene la palabra, un corazón que oye, un corazón que da fruto, pero además es un corazón que persevera. El que persevera hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Salvo, mis amados. Y concluimos con Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos ahí en pantalla? Apocalipsis 1, versículo 3. Habla acerca de la bienaventuranza de la palabra. Dice, bienaventurados, bienaventurado, el que ¿qué? El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Pregunto yo hoy. ¿Cuál tiempo está cerca? El fin. Cuando habla de los tiempos finales, habla del fin. Antes del fin, la iglesia será arrebatada de este lugar. Sucederán muchas cosas antes del fin. Los tiempos de los gentiles comenzaron desde el principio de la predicación del Evangelio. Y ya los tiempos de los gentiles se están terminando, mis amados. Y hay un tiempo del fin que menciona la Escritura. Pero hay tres características, tres maneras de perseverar y hacer. Cuando tú oyes la palabra, cuando tú la lees y cuando la guardas en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. Si tú no haces este ejercicio en tu vida, tú estás ciego y no se dará cuenta cuando llegue el tiempo del fin. No se dará cuenta, mis amados. No nos vamos a dar cuenta si estamos andando en otras cosas. Vendrá el Señor por segunda vez y nos pasará lo que le pasó al pueblo de Israel. Así que ora al Señor, lea la palabra y pida al Espíritu Santo que quite la venda de sus ojos para que su atracción
no sea la de afuera, sino la de adentro, la de la obediencia, la de la fe en relación con Él. Amén. Eso no le quita ni le resta a usted nada para ser feliz. Al contrario, va a ser más feliz, más bienaventurado. Amén. Podrá disfrutar de lo que Dios proporciona para ti en este mundo físico, porque Él no es injusto. Dios quiere que tú tengas una buena vivienda, Dios quiere que tú tengas buen vestido, Dios quiere que tú tengas un buen trabajo, porque Dios no se opone a eso. Él no es un Dios implacable, es un Dios de misericordia, mis amados. Y si vivimos en la obediencia a la palabra, creyéndole a Él, yo sé que Dios responderá. Amén. Intente sembrar esta semana. Yo en días pasados les decía que nos pusiéramos una meta y al final del año, 100 que habemos aquí o 150, sembremos una semilla en un corazón, pero que esa persona llegue a los pies de Jesús. Yo vuelvo a lanzar ese reto. Proponga en su corazón hablar a una persona, compartir de Jesús, darle testimonio a esa persona, que esa persona llegue a los pies de Jesús y que llegue a este lugar. 100 personas aquí o 150, que le hablemos a 150, este lugar ya se va a quedar pequeño en el segundo año. ¿Es difícil una sola persona para Cristo en un año? ¿Le parece difícil? No, ¿cierto que no? Pues hagamos ese ejercicio, amén, para ver el resultado de la buena siembra, amén, y que hagas y haga yo también el papel de un buen sembrador. Póngase en pie y oramos al Señor en esta mañana.